Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 11:06 de la mañana estamos en Bonita Radio en Esto es lo Último de hoy, 4 de septiembre, jueves del 2025. Vamos a hablar de una nota que acaba de salir, por lo menos lo acabamos de ver nosotros y traemos el video de lo que dice un representante republicano de Kentucky, que en la lista de Epstein está el billonario radicado en Puerto Rico a través de la Ley 60, John Paulson. Interesante porque lo que se está dando en estos días en el Congreso de Estados Unidos son vistas ejecutivas donde hay congresistas que están teniendo exposición no solamente con los archivos, los documentos, sino también con víctimas que están hablando sobre esa red de trata humana. Interesante que hayan mencionado a John Paulson. Vamos a hablar también de un tema que no he tocado antes, pero ahora tengo más de una persona que me dice que Joan Rodríguez Bebe sería inminente que salga de Proyecto Dignidad. Lo que yo creo abona a lo que ha hecho Tomás Rivera Schatz cuando una de las personas más importantes, por lo menos en la estructura del Proyecto Dignidad, que fue secretaria de ese partido de cara a las elecciones del 2024, salió para obtener una posición bien paga en la oficina de base de fe del Senado de Puerto Rico bajo Tomás Rivera Schatz. Creo que es bien importante que miremos y atendamos a esta información, cómo se mueven los hilos en Proyecto Dignidad, lo que erosiona una vez más a ese movimiento conservador que se ha constituido como partido político ya para 2 elecciones, 2020 y 2024. Recuerden que los que puedan y quieran pueden contribuir a nuestro proyecto a través de este chat. Gracias, Edwin Alejandro, por hacerlo siempre que estemos en vivo. Voy a ustedes y los saludo. Por ahí está Florence, que llegó primero, Milagros Borrero, Adalberto Ramos, Carmelo, Valdis Pets también está por ahí, Ilka Hernández, Evelyn Aquino, Mayra Irene, Nereida Ramos, Vivian López Pérez, Edgardo García, Gotay, Nicolasa, Ivette Grajales, Heidi Ramírez, Luz Díaz desde Winter Garden, Sin Nombre, Bodrogo, también está Sandra García, Germán Muñiz, Moisés Montalvo, saludos, Jueves de Esperanza, dice Moisés, Carlos Molina, Elizabeth Torres y no aquella la imantada, Edwin Alejandro, Aixes Camilo, Tito Mout, Norma Rodríguez, Adalberto Ramos, Luis Roque, Yaeo Lara Cuente, Bebatex. Yaeo, no he empezado a utilizar el equipo que me enviaste porque antes de mis vacaciones no creo que vaya a poder hacerlo, pero te prometo que yo espero que ya en octubre podamos tener por lo menos algún podcast realizado con eso. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a informaciones que también tengo que hablar sobre la Junta de Control Fiscal. Más allá de la Junta, la jueza Laura Taylor Swain, la jueza de quiebra del caso de quiebras de Puerto Rico y lo que es una detención del proceso de fiscalización que está llevando a cabo el SAR de Energía, Josué Colón, en el gobierno de Puerto Rico para supuestamente tratar de
cancelar el contrato de Luma. Importante porque ustedes saben que eso tiene un proceso dentro del mismo contrato, y el gobierno de Puerto Rico, Jennifer González, candidata en el 2024, prometió que eso iba a ocurrir. Se activó supuestamente el proceso y la juez Laura Taylor Swain los detiene en 24 horas por lo menos hasta que haya contestaciones. Recordemos que Luma radicó un pleito en el tribunal, un interdicto para que se detuviera ese proceso, precisamente porque ellos entienden que es contrario a lo que dice el contrato. Así que interesante cómo la jueza Laura Taylor Swain va a intervenir en este asunto, y hay que mirarlo. Carmelo, gracias por tu aportación. Bueno, yo quiero empezar por esta intervención en un medio de Chicago. Bueno, realmente no es de Chicago, es un medio en Estados Unidos que trae a un representante congresista por Kentucky, republicano, Thomas Massie, hablando de lo que él entiende, según los papeles que él vio, el Black Book lo identifica como tal, de los archivos de Jeffrey Epstein, aquel billonario igualmente, que tenía toda una red de trata humana donde había intervención con menores, desde el abuso sexual hasta las prácticas de pornografía, según los lineamientos jurídicos de Estados Unidos, que sabemos que cuando fue intervenido se suicidó en la cárcel de Nueva York. En estos días ha salido información porque una de las cosas que ha logrado una de las personas manos derechas de Jeffrey Epstein, que también fue acusada, Maxwell, británica, es que le liberalicen la reclusión, los procesos de reclusión que tiene en este momento en una cárcel en Estados Unidos. Es decir, que de estar en una máxima seguridad pasara y bajara a una seguridad mínima, donde lo menos que tiene es acceso a la calle, que va a poder salir y tener pases, etc. Eso ha provocado también que las víctimas de esa red se muevan a traer información al Congreso de Estados Unidos con relación a lo que vivieron. El pasado martes, si no recuerdo mal, una congresista republicana igualmente trajo información visual cuando salió de una de esas vistas ejecutivas llorosa y muy consternada por lo que supuestamente había escuchado en esas intervenciones con las víctimas. Yo creo que se activa, obviamente, la estrategia que están siguiendo en Estados Unidos para tratar de colocar al presidente Donald Trump en problemas con relación a este asunto. Y a eso se une que salga una persona que está radicada en Puerto Rico, como John Paulson. Y yo quiero traer, y es bien breve, son 37 segundos, lo que dice el republicano Massie cuando hace la denuncia de que Paulson supuestamente está en ese Black Book. Vamos a traerlo brevemente. Let me give you the name of one of the billionaires who's running $2 million of ads in my district since I started this effort. His name is John Paulson. He's a hedge fund manager and a major donor to the Republican Party, a major donor to the Speaker of the House, a major donor to the President's campaign, and he's in Epstein's Black Book. Now that's public, but that's indicative of the types of people who may be implicated or just embarrassed by a complete release of these files. Bueno, yo creo que si sigue saliendo información, siguen trayéndose, sobre todo, personas de este nivel de influencia. Estamos hablando de uno de los donantes más importantes de las campañas del Partido Republicano y de Donald Trump, que incluso interviene en el área donde Massie es representante, y es una de las cosas que dice, es uno de los donantes más importantes del Partido Republicano en mi distrito.
Obviamente yo creo que aquí hay una distancia de algunos congresistas precisamente con esa ala del presidente Donald Trump que podrían estar implicados en los files, en los archivos Epstein. Y no olvidemos que son archivos que han colocado a gente como, por ejemplo, el hijo de la reina de Inglaterra, que ha tenido incluso que pagar demandas relacionadas a la intervención que tuvo en su momento con una menor de 16 años. Y que salió con Maxwell en una fotografía con la joven. Y esa joven es parte de las que hoy denuncian y han estado denunciando y han interpuesto demandas con relación al abuso que alegan recibieron y que en algunos casos han ido a los tribunales y han sido vindicadas desde el punto de vista de ser víctimas. Si es cierto o no, pues yo me imagino que John Paulson le contestará a Macy, hará alguna expresión, pero obviamente por tratarse de una persona que es un ley 60 de Puerto Rico, que con quien menos ha compartido y a quien menos le ha donado dinero también en Puerto Rico, ha sido a personas como la hoy gobernadora de Puerto Rico, los candidatos del Partido Popular en su momento, Alejandro García Padilla, etcétera, que ahí lo vemos con Julio Herrera Bellutini, porque el edificio donde ocupaba un importante espacio, el banco de Julio Herrera Bellutini, Bancrédito venezolano, es propiedad de John Paulson, que tiene propiedades en el distrito del condado, hoteles, que también tiene propiedades con que también aparece, ya no son socios, cuando una vez eran socios, el pakistaní Fahad Ghaffar, uno de los testigos del caso de financiamiento de campañas de Wanda Vázquez Garcet, convicta por un delito menos grave. Todo esto abona a la noticia de que en efecto alguien está mencionando de que en ese Black Book está John Paulson. Me parece que era importante traerlo y discutirlo con ustedes. Segundo tema es el asunto que le digan a el SAR de Energía, el ingeniero Josué Colón, que tiene que bajar el ritmo de lo que él plantea que es la fiscalización del contrato de Luma para tratar de cancelar ese contrato. La jueza estableció ayer, Laura Taylor Swain, precisamente ordenó que se detenga esa fiscalización por unas 24 horas para que radique un nuevo recurso de remedio profesional contra la agencia fiscalizadora. Es decir, Luma Energy, recordemos que fue quien fue al tribunal y entonces ahora le está diciendo, yo voy a detener esa fiscalización y le voy a dar a usted 24 horas para que presente su moción de interdicto y conceda al gobierno, y obviamente concedió al gobierno la oportunidad de cuestionar su autoridad en la disputa. Es decir, que le están cuestionando, el gobierno de Puerto Rico le va a cuestionar a la jueza Laura Taylor Swain la jurisdicción que pueda tener o no en el asunto. Obviamente, esto se produce 16 horas más tarde desde que Luma le dijeran al tribunal bajo título 3 que no llegaron a un acuerdo para establecer cómo y cuándo se atendería el recurso incoado por el operador eléctrico hace poco más de una semana. Al establecerse ese calendario para atender la disputa, Swain aceptó dirimir la controversia por fases, como sugirió la agencia fiscalizadora del OMA. Recordemos que es la agencia, la Alianza Público-Privada, quien se supone que está fiscalizando el acuerdo, el contrato de Luma. Es decir, esto quiere decir que la jueza resolverá, en primer lugar, si el tribunal tiene jurisdicción para examinar y resolver la controversia y después resolvería los méritos del litigio. Súper importante que el gobierno le esté planteando a la jueza Laura Taylor Swain que no tiene jurisdicción en el asunto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contrato que muchas veces se estableció que la Junta de Control Fiscal fue la que puso el pie para que en efecto fuera Luma y no otro el privatizador del proyecto
de energía eléctrica a partir del 2017. Porque no parecería que había otra gente para retar a Luma, pero sí que la fórmula de la Junta de Control Fiscal fuera: si no hay una privatización, no llegan los fondos de la recuperación. Y a mí me parece que eso en este asunto va a ser importante si se dirime o no. Porque la jueza Laura Taylor Swain entra de la mano del proyecto de quiebra que trae a promesa y trae al gobierno de facto la Junta de Control Fiscal. Me parece que eso es lo más importante que podríamos estar viendo en este pleito. Que alguien le diga bajo juramento a la jueza Laura Taylor Swain: no, si nosotros le impusimos esa condición al gobierno de Puerto Rico. Los fondos llegan y los van a manejar ustedes y nosotros, obviamente, como gobierno de facto, si hay una privatización del proyecto de energía y restauración, renovación del sistema y la red eléctrica de Puerto Rico. Obviamente me parece importante que sea la jueza quien le diga al gobierno de Puerto Rico: no, espérate, vamos a detenernos aquí. Obviamente, porque hay un planteamiento legal ante ella, tiene que resolverlo. Lo primero que tiene que resolver es la jurisdicción, porque si ella entiende que no tiene, para porra. No hay jurisdicción, sigan allá. Entonces habría que ver quiénes son los que tienen que retar desde el punto de vista de Luma esa incapacidad que está alegando que tiene el gobierno de Puerto Rico de fiscalizarlo para posiblemente cancelarle el contrato. Súper interesante la controversia. Y me parece que una vez más vemos de fondo quién es el que manda en Puerto Rico. Y a mí me llama la atención, sobre todo en el momento en que estamos discutiendo o que la gobernadora contesta preguntas sobre la militarización, que la gobernadora se tira para atrás diciendo que ella no tiene un correo electrónico, un pedido de información o permiso del gobierno de Estados Unidos para utilizar las bases y volver a reactivar lo que fue siempre una intervención militar de Estados Unidos en Puerto Rico con la utilización de bases como Roosevelt Roads. Pero gobernadora, usted no dice que esto es una colonia. ¿Cuándo acá el que manda en la colonia, en este caso el gobierno de Estados Unidos, le pide permiso al gobernador de turno? Nunca. Sencillamente traen las maniobras y ahí están. Exactamente lo que puede pasar en el asunto de Luma y su cuestionamiento de ese contrato. Entonces yo me cuestiono cuál incoherente se puede ser en el proyecto político que no sea por la misma esquizofrenia que tiene la gente que cree que la estadidad es posible para Puerto Rico, que vive en dos mundos paralelos. Realmente. Y cuando le asoman esos monstruos y esos personajes, no los llaman como lo tienen que llamar cuando están frente a la controversia, pero cuando quieren propaganda política, cuando quieren tratar de convencer a los estadistas que sigan votando por ellos, les dicen que en efecto ese gobierno, ellos quieren pertenecer a ese gobierno, pero si es que no le hacen caso, es que llevan, qué sé yo, ni cuántos años tratando de ir a Washington para pedirle estadidad y el Congreso de Estados Unidos le tira la puerta en la cara. Y a mí me parece que estas son las imágenes que nosotros, dentro de toda la controversia que hay en este momento sobre el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal, la intervención de un tribunal de quiebra. ¿Usted quiere cosa más colonizada que esa? Que el tribunal de quiebra de Estados Unidos decida sobre lo que hicieron los gobiernos en Puerto Rico y no haya un tribunal en Puerto Rico que le meta mano al asunto. Y que la jurisdicción haya sido de la imposición del Congreso de Estados Unidos en esa Junta de Control Fiscal. Caramba, vamos a ser coherentes. Lo que pasa es que para ser coherente usted tiene que tener bien claro que en efecto en cualquier conversación, no solamente cada 4 años cuando le quiere pedir a los estadistas que voten por el PNP porque le va a traer la estadidad. En cualquier conversación tiene que ser honesto con el país y con sus correligionarios. Porque a mí me encantaría que algún PNP me dijera que siente que el liderato del Partido Nuevo Progresista nunca le ha mentido. Pues claro que le han mentido todo el tiempo. Sobre todo cada vez que le piden el voto porque van a traer la estadidad. Gracias a Sandra García por su aportación y a Olga Inés también. Gracias por eso.
Y me parece que es bien importante en este momento seguir mirando el asunto más técnico, o no puede ser más técnico, debo decir. No puede ser más necesariamente inmanejable, que uno tiene que profundizar bastante cuando lee este tipo de recursos, porque son bien técnicos y sobre todo lo estamos manejando en inglés, que no es lo mismo. Y la temática en sí misma es compleja. Pero yo les aseguro que siempre que yo traiga alguno de estos planteamientos, sobre todo en el orden de la Junta de Control Fiscal, lo que no entienda lo voy a traer desde el punto de vista de algún experto, lo más técnico siempre lo he hecho, siempre he traído, por ejemplo, a el licenciado Rolando Emanueli, que es un experto en esa área, y sobre todo, finalmente, cuáles son las preguntas que se pueden contestar en esos pleitos que nos parece importante. Y yo creo que en este momento el asunto de si en efecto eso podría salir si la Junta de Control Fiscal le puso una condición al gobierno de Puerto Rico para que esos fondos llegaran a la recuperación, si privatizaban, es posible, vamos a ver, es posible que se plantee, me parece importante. ¿Quiénes están por ahí? Luis Daniel Ortiz llegó, Orville Velázquez, dice Migdalia Burgos también, Roberto Ortiz, dice Edgar, ¿cuántas veces Jenny Pili le ha ido el momento de los arrodillados? Ay, bendito Edgar. Yo estaba buscando una imagen excelente y la conseguí para precisamente en el programa que hicimos ayer por la tarde, que hablamos por la mañana de New Fortress, etcétera, se entienda que realmente el gobierno selfie está a merced de ese tipo de contratistas. Y yo creo que lo logré. Si quieren, vayan y búsquenla. Está en el live de ayer por la mañana. Noticias con Café. Último tema. Y confieso que me acerco a este tema porque además que me parece que Joan Rodríguez Bebe a las 10 de la mañana tenía una conferencia de prensa. Vamos a ver qué dicen. Y está en este momento en la palestra todo lo que tiene que ver con el caso de violencia doméstica, si hubo o no violencia doméstica en la relación que tiene con Carlos Mercader. Me parece importante también establecer cómo Proyecto Dignidad ha sido un partido desde el ala más conservadora y fundamentalista religiosa, independientemente de que tiene personas como Joan Rodríguez Bebe que se alega ella misma que es independentista. En ese sentido, en Proyecto Dignidad deben haber como dos independentistas, una de ellas Joan Rodríguez Bebe, y lo demás es producto de las diferencias profundas que tienen los conservadores del Partido Nuevo Progresista y logran crear un proyecto como Proyecto Dignidad. Me parece que lo que nosotros hemos venido viendo, que no es exclusivo de Puerto Rico, cómo se ha colocado la derecha desde el fundamentalismo religioso para llegar a ser gobierno, comenzó en un momento en que el Partido Nuevo Progresista empezaba o seguía teniendo la erosión que tiene a nivel de su base. Y es una erosión que más que ir a ese grupo de personas de estratas sociales más pobres, económicamente más dependientes del gobierno de Puerto Rico, tiene que ver con un grupo que de arriba hacia abajo también se identifica con una clase social de media alta a alta que no lograba contestaciones a los que ellos entendían debía ocurrir en un Partido Nuevo Progresista conservador. Todos son estadistas, en su mayoría. Son personas que, vuelvo y repito, salieron del descontento con la base o el liderato del Partido Nuevo Progresista. Ahí está, por ejemplo, Javier Jiménez, el candidato de Proyecto Dignidad en el 2024 y que es precisamente un exalcalde del Partido Nuevo Progresista, en el caso de San Sebastián, que completó un ciclo como alcalde del PNP y dio el brinco
a Proyecto Dignidad. Que cuando da el brinco a Proyecto Dignidad, y esto es súper importante, lo que hace Javier Jiménez es precisamente darlo en el momento en que otros líderes de Proyecto Dignidad querían ser los candidatos y la candidata, en este caso, a la gobernación, en el caso de la licenciada Nora, digo el apellido ya mismo, cuando se impuso definitiva a Danora Enríquez, cuando se impuso a Danora Enríquez, que era una miembro fundadora que venía de ser en el 2020 una candidata a la comisaría residente. Con esto también quiero decir que, por ejemplo, un Javier Jiménez tiene las mismas malas costumbres del caudillismo del Partido Nuevo Progresista. Lo había dicho antes y me parece que es importante en este momento histórico. Gracias, Edgar Gómez, por tu aportación. En este momento histórico que Proyecto Dignidad puede tener un problema para coagularse para una elección en el 2028, sobre todo por los movimientos que han tenido personas como Elian Martínez, que fue la secretaria general de ese partido, y cuando perdieron la elección, aun cuando quedaron inscritos, perdieron toda posibilidad de ser un partido que sumara, porque realmente bajó los números frente al 2024, al 2020. Elian Martínez en el centro salió precisamente hacia dirigir una oficina que paga sobre $10,000, la oficina de base de fe del Senado de Puerto Rico, bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats. A mí me parece no solamente importante, sino urgente que miremos cómo es que Elian Martínez, de hace un año decirle a colegas periodistas que Proyecto Dignidad era un fenómeno desde el conservadurismo que había logrado destruir cualquier análisis y cualquier opinión de los analistas de que lo ponían a perder incluso la franquicia. Pero yo creo que en ese análisis hay que ser honestos y establecer algo que quizás Elian Martínez dejó pasar porque le brillaron los ojos cuando Tomás Rivera Chats la llamó y le dijo que él quería que ella dirigiera el esfuerzo de la oficina de fe. Recordemos que esa es la política de Tomás Rivera Chats. Una persona que no tiene una conducta alineada con el conservadurismo y el fundamentalismo, sobre todo desde el punto de vista de la moral, pero que actúa colándose en esas huestes precisamente para pedirle el voto y poder ir con el presidente del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Supremo, Eric Kolthoff, a las iglesias a pedirle el voto a la gente. Porque él cree en la familia, porque él cree en lo que dicen las escrituras con relación al matrimonio, etcétera, etcétera. Y él tiene toda la posibilidad de ser misógino, homofóbico y buller, violento. Pero se ubica con lo que le entiende él son los votos que le hace falta al Partido Nuevo Progresista, sobre todo cuando logró la extinción Proyecto Dignidad de ese partido, y hay unos fundamentalistas y conservadores que se fueron con Proyecto Dignidad. Lograron bajar los votos de Proyecto Dignidad en el 2024. ¿Por qué? Yo creo que con una línea bien clara. Le prometieron a los conservadores que iban a lograr, importante, que iban a lograr una ley de libertad religiosa, que era lo que ellos buscaban, entre otras cosas. ¿Para qué? Para que les diera la posibilidad de discriminar en contra de aquellos que ellos alegan están apartados de las escrituras y discriminar en cualquier liga. A eso se amarró una Elian Martínez. Trae un posible discurso de vota por nosotros, pero cuando pierde,
asume la posición que siempre han asumido los miembros del Partido Nuevo Progresista. Lo más importante no es lo que yo proponga desde el partido para el país. Lo más importante son mis billetes, es mi dinero, es lo que yo necesito para hacer y estar presente. Y se alineó a Tomás Rivera Chats. Liam Martínez, yo no sé si sabe lo que es deberle un favor a Tomás Rivera Chats. Lo puede pagar muy pronto. ¿Dónde encaja en todo esto Joan Rodríguez Bebe? Precisamente que una de las personas que más confianza puso en Ilian Martínez fue Joan Rodríguez Bebe cuando ella fue secretaria de Proyecto Dignidad. Cuando trataban de establecerle a los PNP que no volvieran a votar por el PNP, cuando un Javier Jiménez le decía a los miembros de Proyecto Dignidad que ellos eran la solución a las políticas conservadoras, porque lo que había hecho el Partido Nuevo Progresista era traicionarlos y no era un partido conservador. Así es que Liam Martínez se desafilia en verano de este año, así de sencillo, y finalmente Proyecto Dignidad hace una asamblea y la gran ausente de esta asamblea de relanzamiento fue Joan Rodríguez Bebe. Fue Lizy Burgos, que es hoy también representante de ese partido, pero Joan Rodríguez Bebe no fue. Joan Rodríguez Bebe tiene un problema hace rato con sus posturas personales, la relación que tenía o que tiene con Carlos Mercader, y de eso habló en su momento el que fuera fundador de ese partido, que trató de ser también representante, senador por ese partido, César Vázquez Muñiz. Y César Vázquez intervino para decir que no se veía bien lo que estaba haciendo Joan Rodríguez Bebe, si es que era cierto que tenía una relación con Carlos Mercader. Yo creo que por ahí empieza el rompimiento. Fíjense qué interesante que el rompimiento ideológico de Joan Rodríguez Bebe sea por lo que ella misma postula con los demás, pero que no quiere que se lo imputen a ella. Y Joan Rodríguez Bebe, de ser aquella persona que decía que todo eso era malo, tiene un problema cuando participó de una asamblea legislativa junto a, por ejemplo, el que era presidente del Senado, que llamaba asesina a las mujeres porque las mujeres iban a abortar. Y Joan Rodríguez Bebe se montó en ese discurso. El Partido Popular de José Luis Dalmau le dio una comisión de vida y familia, whatever. Y hoy está atrapada en el discurso de la violencia por una situación que tiene precisamente de violencia de género, según se alega, con su pareja Carlos Mercader. ¿Qué pasa entonces con Joan Rodríguez Bebe hoy? Que en medio de todo eso, en medio de que nadie le pueda preguntar sobre el asunto de violencia de género, porque además de que se le respeta que tenga su día y salga cuando quiera para hablar del asunto, Joan Rodríguez Bebe ha querido desviar la atención de un evento de violencia de género para establecer que lo más importante aquí es quién filtró, quién dijo que yo había sido víctima de violencia. Así es que Joan Rodríguez Bebe sigue distanciándose de las políticas conservadoras de Proyecto Dignidad. Claro, esa que niega la violencia de género es una postura fundamental de Proyecto Dignidad. Para ellos no hay violencia de género, para ellos hay violencia y punto. Que es el mecanismo de las iglesias, de los conservadores, ojo, de las Cristoín, como donde va Lizy Burgos, donde van todos ellos, que niega la violencia y establece que lo que tenemos que buscar es una reunificación familiar y que aunque te den palos, puño y bofetá, pues tú debes quedarte ahí porque lo más importante es el matrimonio.
Cosa que también es un problema para Joan Rodríguez Bebe porque es una mujer divorciada. Entonces, Joan Rodríguez Bebe ha caído en la trampa de su discurso hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes no era una figura pública. Ahora lo es porque es senadora. Es la tercera de más votos. ¿Qué pasa hoy con Joan Rodríguez Bebe en medio de todo eso? Bueno, que Joan Rodríguez Bebe, la información que tengo es que está lista para desafiliarse de Proyecto Dignidad. Y la gran pregunta sería, ¿y a dónde se va a ir? ¿Al Partido Nuevo Progresista? Porque ahí es donde tiene un problema Joan Rodríguez Bebe, porque ella alega ser independentista. ¿Va a correr Joan Rodríguez Bebe para el 2028 de manera independiente? Ojo con eso. Va a correr independiente. No es lo mismo ni se escribe igual. Yo no veo unas huestes detrás de Joan Rodríguez Bebe para buscar endosos, etcétera, etcétera. Yo la veo en una estructura donde ella da cara. No voy a decir lo que iba a decir. Da cara en esa estructura y esos fanáticos le consiguen los votos. Ojo con eso. Pero si Joan Rodríguez Bebe da el brinco a el Partido Nuevo Progresista, esa sería la noticia del siglo. Definitivamente. Y yo creo que ahí están con un problema adicional, que la que hoy es la presidenta de Proyecto Dignidad parece que tiene serios problemas con ese grupo, con Joan Rodríguez Bebe y su gente. Y ahí es donde hay que ver cómo Joan Rodríguez Bebe va a manejar este asunto, que ya yo veo en esa lucha con Nilda Pérez Martínez, que es la primera mujer, de hecho, presidenta de Proyecto Dignidad. Ya yo veo la cabeza y las manos del ex esposo de Joan Rodríguez Bebe en la estrategia para que Joan Rodríguez Bebe sea algo en las próximas elecciones. Y obviamente rompiendo con Nilda Pérez y sus posturas ante esa organización que todavía se llama Proyecto Dignidad. ¿Dónde queda Lizy Burgos? Pues yo creo que Lizy Burgos, que todavía anda con la exdirectora ejecutiva que tuvo que sacar porque tenía un conflicto ético y nunca hemos sabido si la llevaron a ética gubernamental. La que está al lado con la camisa, la falda de flores de Carolina. Tenía un colegio y las actividades del colegio se hacían con fondos públicos del Senado de Puerto Rico cuando ella era la directora ejecutiva de la oficina de Lizy Burgos. Así las cosas. Pues Lizy Burgos también es una detractora de Joan Rodríguez Bebe. Tienen serias diferencias. Y yo me imagino que es que Lizy Burgos le tira con el látigo del fundamentalismo con relación a cómo ella vive su vida personal, pero a su vez es una crítica de las posturas de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ, etcétera, en Proyecto Dignidad. Porque parece que Lizy Burgos es también esa moralista de las Cristo Inc. No sé, yo veo esto bien interesante. No he sido yo la única que está hablando de esto. Creo que Jay también hizo un comentario relacionado. Yo no hablo con Joan Rodríguez Bebe porque ella nunca me ha contestado una llamada, pero me dicen que en efecto ya Proyecto Dignidad sabe que Joan Rodríguez Bebe le va a poner la carta de desafiliación. Dice Norma, Bebe habrá negociado con Tomás una agencia de las que nombran ANDA por 10 años. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No sé. Ariel Cartagena, no tiene que brincar, ya es PNP. Es posible. Pedro J. Miranda, saludos, Pedro. Víctor García San Inocencio es capaz de formar parte del equipo de Rodríguez Bebe como candidato independiente. ¡Wow! No lo dudo porque ese sí también es otro conservador, aunque dice que es independentista. Vamos a hablar en una cosa clara. Yo siempre en esto le digo a la gente, yo conozco independentistas que son supercatólicos, apostólicos y tropicales, y uno de ellos habla desde las posturas católicas y apostólicas y tropicales de Albizu Campos, de Pedro Albizu Campos. Así que yo no dudo nada, porque ahí también hay un core bien fundamentalista y religioso. Olga Inés dice, no me extrañaría
que independentistas se fueran al PNP. Hay precedentes también. Ilka, Heidi, debe ser la misma, pero un top secret. Esta JM es un buscón aliado de María Milagros Tata Charbonnier. Víctor García, sí, Víctor García San Inocencio. Natalia Rivera, muchacha, te quedarías boba. Y misógino, y lo digo y se lo digo de frente si lo tengo de frente. Sea lo que sea, la carrera de Rodríguez Bebe está en cuidado intensivo. Está interesante, Víctor Cruz, porque hay que ver cómo esto le va a afectar. Yo no he visto nada de comentarios de la conferencia de prensa que tenía hoy, pero sería interesante ver si lo entrevistaron y qué dijo. Nos vamos. Gracias por estar. Mañana es mi último día. Me voy por 15 días. Regreso el 22 de septiembre. Importantísimo. Compartan todos los contenidos. Si pueden donar, saben que a través de este chat siempre lo pueden hacer cuando estemos en vivo, cuando estemos en Premiere o el programa esté en la biblioteca y usted no lo haya visto, puede donar a través del corazón o el signo de dólar siempre y cuando que le dé play. También pueden hacerlo en Periodismo 21 y Bonitas Radio ATH Móvil, fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net con PayPal y tarjetas de crédito. No se olvide, comparta todos nuestros contenidos, apoyen a los programas que van a atender Manuel Ernesto Rivera y el amigo Pedro Cardona Roy. Sobre todo Pedro, que viene por ahí con unos análisis, nos reunimos el martes y viene con unos programas bien interesantes, de esos que atienden lo que está pasando en la zona marítimo terrestre, bienes de dominio público y las vistas públicas que no son tan públicas del reglamento conjunto. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, nos vemos a las 5 en otro programa. Sí, en otro. ¿Qué palo es noticia? Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.